esa es la experiencia que tenemos en Quan. Lo que me permití fue agrupar un número de pacientes del 2015 al 2019, donde hicimos una técnica quirúrgica de biopsia de próstata sistematizada exactamente igual en todos nuestros pacientes. Ya, como todos sabemos, el número de fragmentos que se recomiendan para una biopsia de próstata varía mucho. Desde más antiguos que eran por sexantes y eran el número de 6, lo que es el Levine fue el que demostró que llevándolo a 12 fragmentos mejoraba el diagnóstico en más del 50%. Se hacía por sexantes y siempre fue recomendada para hacer la biopsia inicial. Al mismo tiempo, Stewart fue el que demostró la biopsia por saturación, que son entre 18 y 24 fragmentos. Sin embargo, la recomendación era para la segunda biopsia, cuando tenemos un paciente con biopsia negativo, un antígeno a la alza, y la segunda biopsia la hacíamos con la parte de saturación. En cambio, en la parte europea es un poquito más liberal. Y entonces hay un homograma de Viena que recomienda de 10 fragmentos en adelante, dependiendo del volumen de la glándula que van a biopsiar y de lo que el médico necesita. Si el médico está satisfecho con 6 o 7 biopsias, perfecto, pero generalmente vamos a tener la libertad de poder llevar a cabo el número de biopsias necesarias para poder tener la información suficiente que nos permita planear un tratamiento adecuado. En lo particular, yo estoy mucho más a favor en la parte europea, donde te permiten tener la libertad como médico para tener el número de biopsias que necesites, para tener la información suficiente para planear un tratamiento específico. Los objetivos de las biopsias de próstata han sido muy claros. Número 1 es obtener un diagnóstico oportuno. Número 2, establecer una estrategia de manejo. Número 3, conocer el pronóstico de la enfermedad en el paciente que vamos a tratar. Y esto nos va a llevar a una situación donde habrá que disminuir la morbilidad y la mortalidad del cáncer de próstata. Si vemos las estadísticas actuales, después de la era del antígeno prostático, el número de diagnósticos de cáncer de próstata se triplicaron. En cambio, la parte de la mortalidad se ha mejorado en una forma bastante discreta, alrededor de 4 o 5 puntos después de la era del antígeno. De aquí hemos visto que la morbilidad la hemos mejorado muchísimo, la mortalidad no tanto. Esto nos lleva a recapacitar que muy probablemente estamos haciendo demasiadas biopsias en pacientes que realmente no lo necesitan y estamos haciendo diagnósticos de tumores muy tempranos que la mayoría de ellos no van a tener capacidad metastásica y por lo tanto no tiene ningún sustento el tratamiento en esos pacientes. Sin embargo, la morbilidad sí la hemos mejorado muchísimo. Yo me acuerdo, hace 30 años, 20 y tantos años, estábamos en el Hospital General de México, la mayor parte de los pacientes que veíamos eran pacientes que tenían una vida terrible porque era dolor óseo intratable, los pacientes tenían fracturas, o sea, del diagnóstico a la muerte prácticamente era una vida terrible. Y si ustedes ven en los últimos 10 años, cuando menos en la práctica privada, es raro que veamos pacientes ahorita con enfermedad metastásica con dolor óseo. Raro. En la clínica tenemos 10 años funcionando y es raro que veamos ahorita un paciente que llegue con una enfermedad metastásica en hueso, con dolor óseo o con fractura. ¿Por qué? Porque los diagnósticos y los tratamientos actuales nos permiten tener una morbilidad bastante controlada y una calidad de vida cuando menos de 10 años en la mayor parte de los pacientes, sobre todo cuando tenemos diagnósticos cada vez más oportunos. Los retos de la biopsia de próstata, número 1 es disminuir las biopsias innecesarias. Si uno empieza a hacer el cribaje a través de antígeno prostático y a meter a biopsias a todos los pacientes por arriba de 4, estamos haciendo alrededor del 80-85% de biopsias innecesarias. ¿Y qué pasa?
que no nomás para ahí, o sea, haces una biopsia innecesaria, haces un diagnóstico innecesario y por lo tanto generas un costo a la familia, al paciente innecesario. Que eso en el mejor de los casos se queda en el costo, muchas veces llega más allá en cuanto a complicaciones de los tratamientos que vamos a implementar en nuestros pacientes. Entonces, un reto importante es saber cuándo biopsiar, en qué pacientes, en qué periodo de su vida, en qué estadio del antígeno vamos a requerir una biopsia. No hay una clasificación, no hay una forma de adivinar en qué paciente sí, que no. Sin embargo, sí creo que nos podemos guiar mucho por el comportamiento tanto de la glándula al tacto rectal como también del comportamiento del Gleason en cuanto al tiempo de evolución. El segundo es detectar en forma temprana el cáncer con potencial de progresar, de dar metástasis y de producir la muerte. Creo que esta es la parte fundamental en donde cualquier paciente que sea sometido a una biopsia tendrá el beneficio de un diagnóstico oportuno y poderle manejar un tratamiento adecuado. Y el tercero es disminuir las complicaciones de la biopsia misma. Entre ellas, la más importante prácticamente es la sepsis. Ese es algo que tenemos que mejorar las técnicas y que tenemos que mejorar en la preparación de nuestros pacientes para evitar este tipo de complicaciones. El protocolo que usamos en la clínica es muy sencillo. Tenemos pacientes con antígenos menores de 3, tenemos pacientes entre 3 y 10 y mayores de 10. Todos los pacientes que entran a protocolo se les hace tacto rectal. El tacto rectal puede estar positivo o negativo. Independientemente, van a entrar prácticamente a un tratamiento para prostatitis cuando menos de 10 días, si no es que por lo regular son 2 semanas. Después del tratamiento, donde se hace masaje prostático, antibióticos, antiinflamatorios, una dieta específica, vamos a repetir otra vez el antígeno. Una vez que tenemos pacientes donde, aunque estén por abajo de 3, tienen un tacto rectal que persiste positivo a pesar del tratamiento, van a biopsia. Y estos pacientes tenemos un porcentaje no muy alto, pero tampoco nada despreciable, de pacientes que fueron diagnosticados con cánceres, cuando menos de un riesgo intermedio a alto riesgo en este grupo de menores de 3. El grupo de T3 y 10, donde las prostatitis son muy importantes, siempre procuramos hacer un tratamiento completo para prostatitis antes de someterlos a una biopsia y solamente van a ella cuando tienen un antígeno que persiste positivo después del tratamiento o un tacto que persiste positivo a pesar del tratamiento. En el caso de los pacientes con antígenos arriba de 10, igual, después del tratamiento vamos a ver pacientes que presentan un tacto rectal persistente positivo o un antígeno persistente positivo y esos van a biopsia. Los demás van a seguimiento de cada 3 meses con antígeno prostático. En este grupo de pacientes, cuando tenemos un antígeno a la alza en 3 ocasiones consecutivas, independientemente del tacto rectal, va a biopsia. Para hacer una biopsia de próstata transrectal con ultrasonido, tenemos los urólogos que están muy familiarizados con la anatomía de la próstata por ultrasonido. Es muy difícil que puedan hacer una biopsia correcta si no están familiarizados con esta anatomía. Y tenemos que ver que la zona periférica, que viene siendo esta y esta aquí, es la principal zona que tenemos que biopsiar en la biopsia primaria, en la primera biopsia. Después de la primera biopsia tenemos que buscar zonas menos comunes, sobre todo en la parte anterior o en la parte transicional. ¿Okay? Esta es la anatomía que todos conocemos, es muy fácil reconocerla, se necesita práctica, pero sin ella es muy difícil hacer una biopsia correcta. La preparación del paciente creo que es la piedra angular en evitar las complicaciones, sobre todo la sepsis. En el protocolo que tenemos nosotros, el paciente entra a un tratamiento con levofloxacina 500 miligramos cada 24 horas, 2 días antes de la biopsia y 5 días después.
ceftriaxona 1 gramo 24 horas previas, el día de la biopsia se pone otro gramo y al día siguiente un tercer gramo. Se pone un laxante, generalmente el día de la biopsia, en la mañana antes de llegar a la clínica, y el gel que usamos para el ultrasonido lo tenemos con solución yodada. Hemos hecho biopsias por muchos años, tenemos una cantidad importante de biopsias y las complicaciones de sepsis afortunadamente tuvimos muy pocas, pero desde que empezamos a usar el gel con solución yodada, la disminución fue en forma dramática. No hay mucho escrito con esto, sin embargo, cuando uno va a muchos lugares fuera de México, vemos frecuentemente que la gente que hace biopsias pone soluciones antisépticas a los geles y ayuda en algo a bloquear un poquito la flora a nivel rectal. Sin embargo, el preparar al paciente antes de la biopsia es crucial. Esta es la forma generalmente que hacemos la biopsia en el ducto lateral, donde podemos estar viendo perfectamente nuestra imagen, tanto en sentido axial como en la parte sagital, y esto nos permite ver perfectamente bien en dónde está nuestra cápsula, dónde entra el disparo, y exactamente vamos a buscar el sitio el cual queremos biopsiar. Aquí tenemos una biopsia a través de un equipo Beckham, donde prácticamente siempre estamos viendo en dos ejes, tanto la axial como sagital, y siempre estamos observando las zonas que vamos a biopsiar, que son las periféricas. Estas son muy importantes. Una vez que podemos usar lo que es el Doppler para ver el pulsado que tenemos en esta zona que está hipoecoica, y vamos a ver un poquito de reverberancia en la zona vascular, que eso es algo importante para poder ir a biopsiar esta zona sospechosa. Ponemos lidocaína en la zona del Nobiliers, en cada uno de los lugares para hacer la técnica, y esto nos permite hacer una biopsia sin molestia, sin dolor, aunque estos pacientes hacemos una sedación, aunque ligera, para que no tengan ningún tipo de dolor y podamos nosotros hacer las biopsias completas, como ustedes están viendo ahí. Siempre nos pegamos a la cápsula para que el corte que mandemos al patólogo lleve cápsula y lleve la parte periférica exactamente en el mismo fragmento. Eso permite que el patólogo pueda ver perfectamente bien donde empieza el corte, cuál es la parte que esté incluida, la parte de la cápsula y la parte del tejido periférico, y vamos haciendo la parte de la base, después la media y al final vamos haciendo el ápex. Ahí vamos viendo cómo vamos moviéndonos. La misma zona que vemos aquí, estamos viendo el disparo acá y podemos estar perfectamente bien en el sitio que queremos estar y poder buscar zonas, aunque sean muy pequeñas, pero sospechosas, y llegar exactamente con la aguja en el sitio perfecto. Ahí está. Y aquí vemos el trayecto completo de donde pasa el corte de la aguja. Lo mandamos siempre por sexantes y enmarcados en cada lado para que nuestro patólogo pueda mandarnos el reporte exactamente lo que está pasando en cada sexante y en cada cilindro que enviamos. Aquí vemos la zona sospechosa, que es muy fácil de ver en la parte media, y así estamos haciendo las biopsias consecutivas, tomando un poquito de cápsula para ver si esa neoplasia está infiltrando o no la cápsula. Podemos saber con mucha anticipación, antes de llevar a un paciente a cirugía, cuando ya tenemos un alto riesgo de que este paciente tenga cápsula positiva. Eso nos permite planear que en el sitio donde está la cápsula positiva nos alejemos un poquito y podamos hacer las bandeletas intra o extrafacial, dependiendo de cómo vaya la biopsia. Estamos en la parte del ápex, y ahí terminamos, hacemos ahí. Ese es el reporte que nos va a proporcionar. ¿Qué vemos aquí? Cada fragmento de aquí son los que mandamos. Generalmente siempre enviamos alrededor de 20 a 24 fragmentos por paciente. Nosotros hacemos siempre por saturación desde la primera biopsia.
La zona de arriba es la zona de cápsula o lo que es el borde. Entonces podemos saber en cada fragmento el porcentaje de lesión que tenemos y qué tan cerca está de la cápsula en cada lado de la próstata. Esto nos permite saber en dónde tenemos la carga tumoral y en dónde estamos cerca o muy distantes de nuestra cápsula para poder planear posteriormente el procedimiento quirúrgico. En este periodo de 2015 al 19 incluimos 93 pacientes con la misma técnica, con la misma preparación exactamente. Las edades, aquí los vemos, la mayor parte está entre 61 y 70 años y las menos arriba de 80 años. Una cosa importante que platicábamos hace rato es que los pacientes actualmente arriba de 70 años son bastante diferentes a hace 30 años o 40 que los veíamos. El paciente arriba de 70 es un paciente que generalmente está productivo, está trabajando, está lleno de vida y entonces es pacientes que tenemos que tratar y ofrecerles, si son 5, 6 o 7 años más, que tengan una sobrevida y una calidad de vida adecuada. El antígeno prostático antes de la biopsia, vimos que la mayor parte tenemos aquí en lo que es el intermedio, que es entre 3 y 10. Tenemos el 41% entre mayor de 10 y un porcentaje del 8% que es entre 0 y 3. Esos pacientes de aquí son pacientes que generalmente se hicieron los diagnósticos por tactos rectales sospechosos. Muy bien, de todas las biopsias que hicimos, el 86% son adenocarcinomas, solamente el 14% son hiperplasias prostáticas. Esto nos ha llevado a pensar que la selección de pacientes que tenemos a través del protocolo es bastante bueno. Eso nos permite hacer cada vez menos biopsias innecesarias. La mayor parte de nuestros pacientes que llevamos a biopsia encontramos un tumor que tiene capacidad de progresar y de dar metástasis. Las complicaciones que tenemos es el 3%. Es muy baja para tener biopsias por saturación en todos los pacientes en primera biopsia. Creo que la parte fundamental, número uno, es la preparación del paciente. Algo que creo que no lo puedo asegurar, pero creo que nos ha ayudado mucho es las soluciones yodadas en el gel que usamos en el transductor y hacer biopsias limpias, no estar pique, sino ir a un solo sitio, acercarnos a la cápsula y hacer el disparo. Los casos positivos, que aquí es importante la parte del tacto rectal. El tacto rectal normal lo tuvimos en el 58% y un tacto sospechoso en el 42%, que es bastante alto. Y aquí vemos que la mayor parte de los pacientes tuvieron los nódulos cerca del ápex y otra gran parte en el lóbulo izquierdo. Aquí hago mención de esto porque en los últimos años he visto con mucha preocupación que la gente que está saliendo de los entrenamientos empieza a dudar de lo que nos permite conocer el tacto rectal. Y hoy en día es muy frecuente que oigamos que el tacto rectal ya no se usa o que el tacto rectal ya pasó de moda o que no nos da mayor información. Señores, el tacto rectal sigue siendo vigente, es muy importante tener la experiencia de poder diagnosticar a través de un tacto rectal, porque no se aprende más que haciéndolo, no hay otra forma de aprender. Entonces, si desde que están en el entrenamiento salen sin hacer tactos rectales, afuera jamás van a poder detectar una lesión tumoral con el tacto rectal. Los resultados los pudimos dividir en los pacientes de muy bajo riesgo, de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Como ustedes ven, la mayor parte de los pacientes de muy bajo riesgo son 2, que es muy poquitos. Quiere decir que biopsias, estos pacientes no se requiere hacer ningún tratamiento. O sea, biopsias innecesarias prácticamente son nada. La mayor parte de nuestros pacientes están en los rangos de
bajo riesgo, alto riesgo, donde el riesgo intermedio es el más importante. Y aquí toma mayor relevancia porque en el riesgo intermedio están los pacientes los pacientes con 7, que pueden estar en 3+4 o 4+3, que eso nos va a hacer un cambio total en los tratamientos que vamos a ofrecer. Alto riesgo no tenemos problema, bajo riesgo tampoco tenemos problema. Riesgos intermedios empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque el 4, el patrón de Gleason 4, que hoy en día ya prácticamente el cribiforme es 4, prácticamente lo consideramos una enfermedad sistémica por su alta facilidad de entrar a sangre y de dar ventajas. De tal manera es que tenemos que aquí agregar tratamientos sistémicos, aunque tengamos enfermedades confinadas, por el riesgo importante de que el patrón 4, el Gleason 4, pueda tener un comportamiento agresivo en el seguimiento de nuestros pacientes. En conclusión, tenemos que la biopsia de próstata nos da información muy importante para la decisión y planeación del tratamiento. No podemos entrar a una cirugía radical de próstata teniendo 2 fragmentos de próstata que nos dicen cáncer adenocarcinoma positivo. No sabemos dónde está la carga tumoral, no sabemos dónde está o qué tan cerca está de la cápsula prostática, no sabemos si está en ápex. El ápex es un problema para la cirugía, porque tiene la zona trapezoide que prácticamente no hay cápsula. La neoplasia fácilmente sale y el borde positivo es casi la regla. Entonces, si no sabemos dónde está y dónde está la carga tumoral, es muy difícil planear algo correctamente. Entre más completa se haga, mejor será la información que ofrezca. El tacto rectal sigue siendo vigente, el número de biopsias podrán ser tantas como el médico crea suficientes para proporcionar la información que él necesite en el tratamiento de sus pacientes, y la preparación de estos pacientes y la técnica son los factores más importantes para evitar las complicaciones que todos tememos, que es la sepsis. Afortunadamente, esta es una técnica que nos ha demostrado que tiene muy baja complicación. Los pacientes que tuvimos en sepsis fueron ninguno de hospital, fue únicamente un paciente tuvo sangrado que fue coágulos que tuvimos que evacuar, y los otros son pacientes que tuvimos que prolongar un poquito más el tratamiento con antibióticos en casa sin ningún problema. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con toda la confianza. Gracias, muy amable. Antes que nada, excelente exposición y la verdad es que la experiencia se ve bastante bien. Yo tocaría 3 puntos más importantes, Juan, y para dialogarlo. El primer punto, creo que la tendencia mundial es tener mucho cuidado con los antibióticos. O sea, si leemos un poquito, ahora en el AUA en 2019 realmente estaban muy preocupados en la India porque prácticamente ya no tienen antibióticos que dar a los pacientes. O sea, prácticamente ya están utilizando pura ertapenem y hay mucha resistencia, ¿no? Entonces, a mí me llama un poco la atención la parte del uso, cuando el antígeno está elevado, sin el uso de un espermocultivo, aplicar antibiótico. Digo, es un comentario constructivo, ¿no? Y más ahora con lo que está viendo en la actualidad de herramientas diagnósticas, yo pensaría, sé que realmente el tema de gasto y costo-beneficio es elevado, pero a lo mejor pensar que en estos pacientes que tenemos duda que el tacto es normal, que el antígeno nos está llamando la atención, que el antígeno libre no nos soporta algo, valorar un 4K score, por ejemplo, o un PSA3, que finalmente a lo mejor estamos hablando de ciencia ficción, pero creo que el 4K score ya es algo más accesible al costo de los pacientes, ¿no? Porque a mí me preocuparía un poquito el mensaje del antibiótico, lo digo abiertamente, ¿no? Sí, hay una… Y todos estamos de acuerdo que las prostatitis no se tratan con antibióticos, las prostatitis crónicas, obviamente. Sin embargo, te voy a decir una cosa, que hay algo interesante. Uno tiene que ver lo que se escribe y otra cosa, lo que se vive. La experiencia te da información cuando la tienes ordenada y a veces no empata con lo que se escribe a nivel mundial. Te voy a ser sincero, yo estoy totalmente de acuerdo que las prostatitis se tratan no con antibióticos, ¿ok? O con dosis muy pequeñas de antibióticos, en algunos casos. Sin embargo, aquí hay una parte importante. Los 4K score, los PSA3, los índices, etcétera, aparte costosos, no han demostrado ser lo que pensaban que podían ser. El 4K score
nosotros lo usamos aquí alguna temporada y da mucha confusión, porque te lo meten en porcentajes de posibilidades y siempre va a estar en el intermedio donde tienes que tomar la decisión si sí o si no. Te piden que hagas que pongas el tacto rectal si hay nódulo o no. Lo que digo yo, bueno, si es tan bueno, ¿para qué necesita la información si hay un nódulo o no? Si yo le pongo un nódulo, seguramente me va a salir el porcentaje muy en el 30, 20, por ahí, nunca se van a ir abajo de 20. Entonces, es algo que a mí no me convenció el 4K score, porque creo que tiene un sesgo por ahí y que se acomoda muy fácil en la duda y te hace, a final de cuentas, tomar una decisión en otros factores. La otra cosa que hemos visto, el antígeno prostático total es el único que a mi criterio hemos podido aprender un poquito a manejar. A través a mí me tocó hacer el primer estudio en México de antígeno prostático. Y todo era una maravilla y pensábamos que con esto y con el antígeno libre teníamos la solución del problema. Y no es así. El antígeno libre yo no lo he podido entender. Por más que lo hacemos y por más que lo vemos todos los días. Y ni los antígenos abajo de 10 tienen cáncer, ni los que están arriba de 20 tienen prostatitis, es un relajo. El único que hemos podido más o menos saber cómo es su comportamiento es el total. Y sabemos cómo se comporta un total en un paciente con enfermedad benigna y uno con enfermedad maligna, más o menos. El PSA3 tiene una bola de problemas para saber en qué rango está el diagnóstico, porque se ha modificado y se ha movido por todos lados. Todos los demás fracciones que han salido, los índices y todo, también tienen mucho problema para hacer un diagnóstico preciso. Entonces, la experiencia general, si a estos pacientes no les hacemos masaje prostático, el proceso inflamatorio que pudiera estar influyendo en el antígeno prostático no se resuelve y por lo tanto no tengo respuestas. Cuando uno hace un masaje prostático a conciencia, donde vas a exprimir las glándulas y hay miles de microabscesos, necesitamos darles antibiótico. El tratar prostatitis con antiinflamatorios y con dieta y con eso, cuando menos en México, no se les quita. Si no haces el masaje prostático y exprimes esa glándula, no se le va a quitar la molestia. Pero si ese paciente, al momento de exprimir la glándula, tiene muchos microabscesos, como los hemos visto en muchos lados, y no les damos antibiótico, ese paciente va a estar muy molesto, es muy probable que haga fiebre y es muy probable que no se le quite la molestia. Esa es experiencia pura. No es, en los libros vienen muchas cosas, vamos y todos nos dicen no les den antibióticos, la prostatitis crónica no se trata con antibióticos. Correcto, probablemente en su país. Pero yo te digo aquí en México, si tú a un paciente con prostatitis crónica no le das nada y le das dieta y todo eso, ese paciente no se le va a quitar las molestias. Lo hemos vivido muchísimas veces. Entonces, cuando yo veo esto y vemos que en los pacientes, para saber que un antígeno se empezó a subir en forma paulatina y sostenida, tenemos que estar seguros de que hicimos un tratamiento preciso para el proceso inflamatorio, que es el masaje prostático y meterle un antibiótico. Si ese paciente, a pesar de todo esto, el antígeno no baja o persiste en el mismo nivel o empieza a subir o el tacto no se modificó en nada, es un paciente que metemos a biopsia. Y esos resultados es lo que hemos obtenido. Esta es si quieres, una experiencia no muy grande, pero es algo que hemos visto. Hemos hecho biopsias yo llegué aquí en el 93, desde entonces, pero sistematizadas con el mismo sistema es esta. Porque anteriormente hacíamos un poquito más, luego hacíamos 12, luego hacíamos 6 y luego hacíamos con algo de histoscanning, luego le metíamos los ultrasonidos. Ahorita estamos haciendo una técnica tal cual. Estos son los resultados que nos ha dado. Entonces, hay mucha controversia y estoy totalmente de acuerdo. El uso de antibióticos es un problema actualmente porque va a llegar un momento donde no vamos a tener. Y si nos los acabamos en tonterías, está peor. Pero la próstata creo que la tenemos que entender como que yo siempre le digo a los pacientes, como una esponja, donde cada agujerito de la esponja tiene una glándula que tiene semen atrapado en muchos sitios y que es una de las causas principales del proceso inflamatorio. Si uno no drena eso como cualquier absceso, el paciente no tiene respuesta. Y es muy fácil llevar a pacientes después a biopsias porque los antígenos no bajan
con un alto índice de prostatitis y de hiperplasias prostáticas. Y en este grupo ves, es muy poco los casos que tenemos con enfermedad benigna. De hecho, lo platicaba con la doctora. Digo, me estoy preocupando, le dije, porque cada vez que pienso en hacer una biopsia a un paciente, el 80 y tanto la tengo positiva. Entonces, creo que sin demeritar todo lo que se escribe en el mundo, creo que esa es una experiencia que habrá que tomar en cuenta y tomarla como algo que está pasando, porque esto no es inventado, es algo que estamos viendo y lo estamos viendo todos los días. Definitivamente son 5 días de levofloxacina, normalmente dan 1 gramo un día antes y el día después de una biopsia, pero creo que estos pacientes, para poderlos clasificar, tenemos que ser un poquito más agresivos, si no vamos a estar haciendo biopsias por todos lados negativas. En ese sentido, yo creo que es interesante platicar ahorita con Miguel que realmente México es un país muy peculiar. Nosotros tenemos 2 tipos de pacientes y hay que ser objetivos. Tristemente hay 2 Méxicos. Ajá. El México pobre y el México donde finalmente hay medicina de primer mundo, ¿no? Entonces, creemos, digo yo, que en la medicina privada, que es al que más nos dedicamos el grupo de nosotros, hemos estado ahorita trabajando mucho con la UNAM Juriquilla en la parte de resonancias. Nos ha cambiado mucho el panorama, la parte de resonancias, sé que viene la plática y no me adelantaré, que es muy interesante, pero creo que sí deberíamos dejar ese mensaje, que hoy por hoy la resonancia magnética multiparamétrica, en nuestra experiencia 4K Score sí nos ha funcionado correlacionado con la parte de resonancia magnética, me parece que es algo que no debemos de perder de vista, ¿no? Porque finalmente también estamos ante un paciente que si está sobrediagnosticado y no le vamos a ofrecer nada, lo vamos a meter a vigilancia activa, pues vamos a entrar en otro tipo de grupo de pacientes, ¿no? Y bueno, finalmente para concluir, yo creo que un mensaje que dejaste y ojalá retumbe bien a nivel de todos los urólogos, no es creíble que un urólogo mencione que no se hagan ya tactos rectales. En eso lo comparto contigo porque de repente cuando tú haces el tacto rectal, el paciente te dice que si no estás actualizado, que porque ha pasado por 3 urólogos y que nadie lo ha tocado. Entonces esa parte es delicada, lo he visto en la gente joven, que finalmente como están muy preparados en la parte de tecnología, todo lo queremos resolver con tecnología. Y es real, o sea, la resonancia magnética es una muy buena opción, pero me parece que el tacto rectal no se puede olvidar. Entonces, como gremio tenemos que estar muy fuertes en la parte de que tenemos que mandar el mensaje de que sí tenemos que realizar tactos rectales. Eso creo que es muy importante para todos. Gracias, Juan. Urólogo. Mi padre fue urólogo. Yo no hacía masaje prostático y el antígeno no bajaba y sometía a varios pacientes con tacto rectal, muchos negativos y otros dudosos, a biopsias y a rebiopsias y salían negativos y daba antibióticos y no funcionaba y terminaba yo en la biopsia. Y un día mi padre, que ya no ejercía como urólogo, me dice, hazles masaje. A mí no me tocó el antígeno prostático, me dice, hazles masaje, eso se les va a curar. Empecé a hacer masajes y el antígeno empezó a bajar, ¿no? Hoy un Escherichia coli nos pone a temblar cuando es multiresistente y cuando nos formamos la pseudomonas nos hacía llorar, ¿no? Hoy la pseudomonas la vemos casi como de casa, no nos asusta tanto y un Escherichia coli vemos la multiresistencia que existe, ¿no? Y los antibióticos olvidados, la fosfomicina está volviendo a tomar su lugar y las quinolonas pues están quedando, ya ¿cómo se llama? La ciprofloxacino pues ya no lo usamos, ¿no? Nada más agregar que el masaje prostático a nosotros nos funciona, ¿no?